Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos a estudiar el Evangelio de Juan. Como vimos en nuestro estudio del episodio anterior, en el capítulo 12, del versículo 12 en adelante, algunas personas acompañaron a Jesús desde Betania y otras salieron de Jerusalén a encontrarlo. Los dos grupos formaron una multitud grande que escoltó a Jesús hasta la ciudad en lo que es conocido como la entrada triunfal. En el camino, la gente iba dando testimonio de él, como cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Su testimonio entusiasma a la gente de Jerusalén que sale a recibirle porque habían oído que él había hecho esta y otras señales. La nota de Juan de que la gente se agolpó sobre Jesús porque habían oído de él y de sus maravillas revela la naturaleza superficial de su fe. Su deseo era que Jesús aceptara el papel de gobernante político y libertador militar que esperaban del Mesías. Puedes escuchar más acerca de esto en nuestro episodio anterior. Mira, quizás estas personas razonaban: si él tiene el poder para devolverle la vida a quien había estado muerto por 4 días, con seguridad podría usar ese poder para liberarlos del yugo opresor romano. Como sucedió con muchas otras multitudes que siguieron a Jesús y que hemos visto también en capítulos anteriores, esta multitud estaba compuesta principalmente por buscadores de emociones. Al final de la semana, de esta semana de donde estamos leyendo estos versículos, cuando se hiciera obvio que Jesús no iba a ser el Mesías político esperado, el pueblo lo rechazará. Siguiendo el mandato de los fariseos y de otros líderes, los mismos que ahorita lo están vitoreando, en unos versículos más adelante veremos cómo se vuelven contra Jesús. Muchas de las voces que gritaron «Hosana» en la entrada triunfal irán a gritar «Crucifíquenlo» en el Viernes Santo. Continuemos con este estudio que hemos traído de este capítulo 12. Mira lo que dice el versículo 19, leo para ti. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Los fariseos miraban la escena tumultuosa, estas multitudes siguiendo a Jesús y alabándolo, con frustración y alarma creciente. Les parecía que los sucesos se salían peligrosamente de su control. Si Jesús lideraba a esta multitud rabiosa en una rebelión contra Roma, todo se perdería. Estos líderes judíos habían ordenado que quien conociera dónde estaba Jesús se lo dijeran para que lo arrestaran. Irónicamente, ahí, a plena vista y a plena luz del día, estaba el que tantas ganas tenían de prender, rodeado por miles de personas. Pero en lugar de delatar a Jesús ante las autoridades, la multitud lo saludaban como Mesías. Temiendo la reacción de estas personas, si arrestaban abiertamente a Jesús, los fariseos solo podían ver la escena con frustración y consternación. A pesar de sus mejores esfuerzos para silenciarlo, confrontados con la increíble popularidad de Jesús, comenzaron a culparse entre ellos. Esta exclamación de los fariseos: miren cómo el mundo se va tras él, expresa la profundidad de su consternación. Sabemos por los próximos versículos que a la larga tendrían éxito en volver a las personas en contra de Jesús con tal hostilidad que exigirían su ejecución.
Mira, continuemos con este relato. Mira lo que dice el versículo 20. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Mira, como si Juan quisiera ilustrar de modo pequeño y simbólico la forma en que la verdad del Evangelio se extiende por el mundo, él introduce en este relato a ciertos griegos que estaban entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Probablemente en su mayoría, por lo que se sabe del estudio de ese tiempo y de estas fiestas, en su mayoría eran gentiles prosélitos del judaísmo, o al menos temerosos de Dios, gentiles que habían abandonado su religión pagana y ahora adoraban a Dios, que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Su intención de ver a Jesús, es decir, tener una audiencia con él, estaba en contraste directo con la hostilidad abierta de los líderes religiosos judíos. Además, también, no lo pierdas de vista, está en contraste directo con el interés superficial de la multitud que lo quiere hacer su mesías militar. Inseguro de cómo manejar esta situación, Felipe va y se lo dice a Andrés. El Señor era difícil de alcanzar dada la multitud y Felipe pudo haberse preguntado si era posible o apropiado interrumpirlo. Más aún, con los enemigos de Jesús vigilándole cada movimiento, Felipe pudo haber supuesto que sería peligroso que los judíos vieran a Jesús con los gentiles. Juntos, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 22. Surge la pregunta de por qué Juan incluyó este suceso con los gentiles en su relato. Mira, este aparente insignificante suceso de los dos gentiles buscando hablar con Jesús, si tú te pones a investigar vas a encontrar muchos comentarios acerca de esto, pero uno que yo quisiera resaltar en nuestro estudio es que este aparente insignificante, entre comillas, nota que agrega Juan en este relato, nos señala la ola del futuro cercano, cuando el Señor llamará a la iglesia, a un pueblo nuevo, compuesto por judíos, sí, pero también gentiles. Esto lo puedes ver cuando lees libros, por ejemplo, en Hechos. Él llamará un pueblo nuevo compuesto por judíos y gentiles a ser sus testigos en el mundo. Qué hermosa nota, o qué hermosa consideración de Juan agregar este evento dentro de este relato. Y mira cómo continúa, versículo 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. La respuesta de Jesús debe haber parecido una respuesta extraña a los apóstoles, quizás lo inferimos del texto. A primera vista no parece responder la solicitud de reunión con los griegos, si te das cuenta. De hecho, Juan ni siquiera los vuelve a mencionar, aunque pudieron estar entre la multitud que oyó hablar a Jesús. Aún así, la venida de estos gentiles provocó la declaración del Señor: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es importante notar aquí que es la primera vez que Jesús habla de su hora en tiempo presente. En todas las referencias previas en este Evangelio de Juan, la hora aún no había llegado, pero en este versículo lo vemos decir: ha llegado la hora. La siguiente declaración de Jesús
acaba con las ilusiones de quien lo estuviera escuchando y pudiera estar proyectando en Jesús sus sueños de conquista. Mira lo que les dice: les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El Hijo del Hombre no sería glorificado por conquistar a los romanos y establecer su reino de inmediato, como muchos lo anticiparon precipitadamente, sino por su muerte. Jesús usó una ilustración de la agricultura, muy seguramente conocida por sus oyentes. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús, con esta declaración, está diciendo que sí sería glorificado, pero por su muerte y su resurrección. Nunca podría establecerse su reino glorioso con todas sus características prometidas en las Escrituras, sin la cruz. Mira cómo continúa en el versículo 25. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Mira, Jesús, vemos que aplica esta verdad como una invitación general que ilustraba la actitud del corazón requerida de quien recibe su regalo de salvación. Y no solo para aquel momento, hasta este momento y nuestros días nos está mostrando la actitud del corazón requerida de quien recibe el regalo de su salvación. El que ama su vida en este mundo por preferirlo sobre los intereses del reino de Dios, al final la perderá. Pero por otra parte, el que aborrece su vida en este mundo y hace de Cristo, no de sí mismo, su primera prioridad, para vida eterna la guardará. La bendición para quien sirve a Jesús es que el Padre le honrará. Todos los honores humanos palidecen de insignificancia ante el honor eterno de que Dios impartirá sobre quienes aman y sirven a su Hijo. Mira, para ir concluyendo este estudio que hemos tenido, como vimos al principio y como lo dijimos, muchas personas estaban siguiendo a Jesús. Unos desde Betania, otros salieron de Jerusalén. Estas personas iban dando testimonio de los milagros y maravillas que Jesús había hecho, como cuando resucitó a Lázaro de los muertos. Estas cosas maravilla y entusiasma a la gente de Jerusalén, pero vimos que entre ellos había una fe superficial. Quizás estas personas razonaban: si Él tiene el poder para devolverle la vida a quien había estado muerto por 4 días, con seguridad podría usar ese poder para liberarlos del yugo opresor romano. Claro que querían y esperaban un Mesías así. Pero como sucedió con muchas otras multitudes que siguieron a Jesús, que lo hemos visto a lo largo de lo que llevamos estudiando en Juan, esta multitud también estaba compuesta principalmente por buscadores de emociones, no por personas que genuinamente creían en Jesús como Señor y Salvador, sino por personas que solo buscaban maravillarse de las obras que hacía Jesús, personas que buscaban estas emociones de asombro por lo que esta persona hacía y pues tenían la esperanza que chance también pudiera hacerles el milagro de liberarlos de la opresión.
Por el relato de cómo se desarrollan las cosas, veremos que cuando se hace obvio que Jesús no iba a ser este Mesías político esperado, el pueblo lo rechazará y hasta pedirá su crucifixión. Mira, muchas son las personas hoy en día que se dicen creer en Jesús. Quizás tú, amiga, estés incluida dentro de estas personas que se dicen creer en Jesús. Pero cuando vienen las pruebas y la adversidad, la fe, su fe, que es superficial, se viene abajo. La verdadera fe en Jesús es como lo describe el versículo 25. El que ama su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará. Jesús, con estas palabras, ilustra la actitud del corazón requerida de quien recibe el regalo de la salvación. El que ama su vida en este mundo por preferir a Jesús sobre los intereses del reino de Dios, al final la perderá. Pero el que hace de Cristo, no de sí mismo, su primera prioridad para vida eterna, la guardará. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.